Bueno, estamos haciendo algunos ajustes para ya comunicarnos con Carlos Alfredo Ponder Victoria. Es el invitado de este lunes en el Café de Diario 55. Ha dirigido instituciones importantes empresarialmente hablando de Santiago y con él estaremos conversando. Renunció recientemente de la presidencia del Consejo de Corazán y hay muchos temas que conversar con él a propósito de estas declaraciones de la Asociación de Industriales de la República Dominicana de que el alto costo de la materia prima y sobre todo la carga tributaria que tienen los empresarios en la República Dominicana le hacen menos competitivo con los del área. Ya lo tenemos, muchachos. Ahí está Carlos. Y por aquí estamos. Qué bien, qué bien. Los muchachos estaban haciendo algunos ajustes y no sabíamos si ya estábamos en comunicación contigo. Saludos, ¿cómo te sientes, sí, Carlos? Por aquí estamos. Buenos días a todos, buenos días a los amables televidentes. Muy bien, yo creo que debemos iniciar precisamente por esta declaración de la Asociación de Industriales de República Dominicana, donde se habla de que la República Dominicana no puede ser competitiva cuando tenemos que comprar materia prima bastante cara y sobre todo la carga tributaria en el país, que son dos de los factores. Enumeran otros, pero estos dos básicamente, Carlos Alfredo. Sí, ciertamente República Dominicana, que además de importar, y digo además de importar porque ya el mundo es un solo mercado, un solo comercio. Todos tenemos que importar de todas partes. O sea, el problema no es que tenemos que importar materia prima. El problema es esencialmente que cuando la materia prima llega, la encarecemos mucho con la tasa tributaria, con el efecto tributario que se le agrega al costo. Entonces, eso es lo que debemos abocarnos a revisar. Nosotros debemos entrar en una reforma tributaria adecuada, bien sopesada, bien comunicada, de manera de que nosotros podamos entre todos hacernos un poco más eficientes. La industria sobre todo y el comercio, de manera que lleguemos con productos más competitivos al mercado local y al mercado internacional. Carlos, no es aberrante, para mí es un asunto aberrante que alguien que fabrique cualquier cosa y no le ha puesto ni siquiera la mano y antes de llegar a los almacenes de una empresa tenga que pagar ITEVIS por adelantado, que fue algo que se le cargó en la última reforma fiscal. Para la industria, esto de adelantar, porque yo puedo comprar una materia prima y una línea de producción se me puede dañar completa y no pueda sacar esos productos, es decir, que ya ese ITEVIS que yo pagué, creo que el 50% por adelantado también se perdió. Sí, ciertamente es lesivo comprar y antes de comprar pagar el ITEVIS, pero es el sistema que tenemos, es el sistema que debemos más que todo eficientizar, de manera que sea una gama más amplia, pague su tributo y que sea, aún así todos seamos, inclusive el país, seamos más competitivos. El tema que el ITEVIS es el impuesto más directo y el impuesto que todos pagamos seguro, igual que los combustibles. Por eso es que debemos mantenerlo lo mejor posible. Pero ¿qué pasa? Que otros impuestos deberían hacerse cada día más eficientes, de manera que la carga sea más equilibrada. Cuando decíamos, Carlos, o decimos, hablamos de reforma, que no son reformas y lo que hemos tenido son parches fiscales para ajustar las finanzas del gobierno, lo que hemos visto del 92 hacia adelante, los gobiernos lo que buscan es cuadrar su contabilidad y a veces, lo que decía Fran al inicio, esto nos ha hecho ir perdiendo competitividad porque hemos ido como el espagueti aquel aumentando, sin antes hacer un pacto para decirle, está bien, yo te voy a pagar más, pero yo quiero que tú gastes más eficientemente lo que yo te estoy dando para que tú administres. Sí, el gasto más eficiente hay que cogerlo con pinza. El gasto eficiente de un gobierno es
que las inversiones de capital sean las adecuadas y que el gasto social sea el adecuado. Porque definitivamente, de una manera o de otra, vamos a tener que sostener el gasto social para poder mantener la distribución adecuada de la riqueza en República Dominicana. Ahora bien, lo que tenemos que hacer más eficiente el sistema es más sencillo, más puntuable, mejor, que le permita al empresario, al profesional independiente, aquel ir sencillamente y tributar. Y no solamente que le permita, sino que le convenga ir a tributar. Sería mucho más grande de no hacerlo. Entonces es simplificar el sistema y hacerlo más equitativo, o sea, más amplio la base tributaria, de manera que todo el mundo pague un poco más, sin lesionar efectivamente los sectores productivos o aquellos sectores que por sus características están cautivos ante la Dirección General de Impuestos Internos. Porque se está hablando hoy día, incluso el mismo presidente Carlos habla de que nosotros tenemos autosuficiencia en cuanto a la producción alimenticia, pero esa producción se basa en materia prima que se trae desde el exterior. Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de la pandemia, una balanza comercial donde estamos trayendo más que lo que estamos enviando al mercado nacional, y si tenemos como combustibles altos, producir un producto sale bastante costoso, que diferencia a otros países donde hay condiciones muy diferentes en cuanto a la regla de juego se refiere a la República Dominicana. Sí, ciertamente nosotros debemos incrementar la siembra de productos de la canasta básica que son altamente competitivos en el mercado internacional. El maíz, la soya, el sorgo, que son productos que nosotros necesitamos para nuestro sustento y para nuestra cadena alimenticia de los animales. Entonces nosotros necesitamos producir sobre esa base. Nosotros debemos tratar de sembrar adecuadamente y si somos competitivos, pues si no, seguimos importando de los mejores a los mejores precios, que eso va a producir una baja en los precios. Ahora tenemos que tratar de contar con el mínimo posible de seguridad alimentaria, que es lo que se establece, que es lo que establece el presidente, con mucha propiedad. Necesitamos tener la base mínima para cubrir cualquier problema que haya en el mercado internacional, que lo hay. El maíz, la soya, el sorgo, que son productos que ya están considerados como utilities, como commodities, y entonces debemos darle tener nosotros la seguridad para que el reto sea un mercado competitivo, ir a mercados competitivos. Y esto no sería sacrificar a un grupo, Carlos, de empresarios que se benefician con traer y de que el país se mantenga todo el tiempo en esto. No, perdone, no lo estoy oyendo. A ver si podemos mejorar ahora sí. Ahí sí. Digo yo que no sería luchar contra intereses de sectores que precisamente se benefician de que nosotros seamos importadores, no exportadores. Es que el tema del cambio en la forma de tributar y de gastar de parte del gobierno toca ciertamente, sensiblemente, algunas partes interesadas, pero ese es el gran sacrificio. Ese es el gran sacrificio en donde debemos sentarnos todos en una mesa y evaluar los aportes de sacrificio que vamos a hacer cada uno, cada sector, a esa paz social de República Dominicana, que perdiéndola perdemos todo. Así el caso es. patético, el caso de Colombia. El caso de Colombia, para mí personalmente creo que por una falta de comunicación adecuada y una baja cuota de sacrificio de las partes interesadas no surtió efecto. Así es. Carlos, el concepto, porque yo he hecho mil veces, lo tiro para allá, lo tiro para acá, lo organizo. Cuando me dicen el concepto de República Dominicana tiene una presión tributaria sumamente baja, y yo cojo impuesto por impuesto y lo cruzo con todos los países y me da todo lo contrario, porque pocos países de nuestra región tienen un ITEVIS al 18%, pocos países tienen estos impuestos a las telecomunicaciones,
pocos países. De nuevo se me fue el sonido y me quedé por mitad. Sí. El concepto de la baja presión tributaria de República Dominicana, que yo tengo un concepto que nunca he podido entenderlo, porque cuando miro las tasas en República Dominicana son más altas que en todas partes del mundo. Tenemos el combustible más caro, el vuelo más caro del mundo, la energía más cara, unos impuestos de anticipo, unos avances y unos valores que no existen en ninguna parte. Cuando me dicen que la presión es baja, sí, no es muy sencillo. Si tú pagas impuestos con todas esas tasas que son onerosas, ciertamente onerosas, y que afectan competitivamente a cualquier sector, si tú pagas tu tributo, pero yo en alguna condición no pago, aún recibiendo lo mismo, se divide el aporte entre dos, y entre dos da abajo. O sea, si nosotros dividimos uno que paga y el otro que no paga, y lo dividimos entre dos, la mitad no es suficiente para ser suficiente, valga la redundancia. O sea, tenemos que pagar todos un poco, no una sola parte. Así es. Bueno, no sé si habrá recargo. El sábado que estábamos a 15, tocaba pagar el anticipo, que es una regla de que la DGI dice, yo estimo que tú te vas a ganar tanto. Y entonces yo te lo divido en 12 cuotas, lo que yo estimo que alguien... Dígame si eso no es oneroso. Eso es oneroso. Pero no solamente, lo peor no es eso. Además de ser competitivo, lo oneroso y lo efecto grave está en que el competidor no lo está pagando. Sí. Entonces ese sí es lesivo, porque cuando yo tengo un resultado que está grabado y el otro no tiene ese resultado grabado, entonces sí hay un efecto oneroso y grave para el mercado. Y cuando usted le vende, Carlos, porque es una cosa que no tiene, yo le vendo al Estado, pero el Estado me retiene el 5% de la venta. El 5% y me lo manda el impuesto sobre la renta y me hace una... Pero por Dios, de verdad que tenemos que revisar todas estas cosas. Carlos, hay un tema, saliéndonos un poco de la economía, que se ha especulado mucho y que yo creo que, bueno, vamos a tener en los próximos días al director de Corazán por aquí, pero que ha quedado como un asunto, como una tiniebla y no está claro el tema de su salida y otros temas de Corazán. Pero nos dicen los muchachos que tenemos que ir a publicidad para entonces venir y tratar ese tema, porque creo que ha sido poco eficiente en el área comunicacional para poder tratar estos asuntos y se ha creado mucha especulación. Pero vamos a publicidad y volvemos con Carlos Fonder para que nos explique, como era parte del Consejo de Directores de Corazán, todo lo que ha ido sucediendo. Porque al final lo importante es saber qué pasó y qué no pasó. Ya volvemos.
empresario Carlos Alfredo Fonder es nuestro invitado en este café de Diario 55. La pregunta que quedó en el aire, antes de irnos a publicidad, Carlos, porque han sido muchos los rumores que han estado circulando en torno primero a la desvinculación. Se hablaba de un número determinado, el director dice de otro, y a partir de ahí comenzaron las conjeturas, porque no había una publicación oficial donde se dieran a conocer detalles de lo que estaba ocurriendo, y esto aumentó más el morbo de la población. Y días después, entonces, nos enteramos de tu renuncia como presidente del Consejo de Directores de Corazán. ¿Cuál es la situación real? Se hablaba en un comunicado que por tu condición de empresario y suplidor del Estado dejaba las funciones. ¿Qué ha estado ocurriendo realmente en Corazán? Podemos separar perfectamente los dos eventos para delimitar claramente uno del otro, porque no tiene coincidencia. La desvinculación de un grupo de empresarios es que el Consejo y la institución han definido un plan estratégico. Ese plan estratégico marca, de hecho, una ruta a seguir en los próximos 5 años, 4 años. Entonces, en ese sentido, había que conformar un equipo adecuado de trabajo, un equipo que fuera sistémicamente útil para la institución. Y por eso había que hacer ajustes que no podían ser simples ajustes políticos, ni mucho menos. Había que hacer ajustes para equilibrarlo. Y en ese sentido, pues el director toma la iniciativa y hace los ajustes que le marcan las necesidades con mucha propiedad. En cuanto a mi salida, que es otro momento y otra condición, lo explico muy claramente. El presidente de la República me nombra tan pronto toma posesión, y yo rápidamente acudo a hacer una consulta legal de manera que me permita ser transparente y adecuadamente ocupar la posición para la que fui nombrado. Efectivamente, esa consulta me dice que en mi calidad de suplidor del Estado por el sector construcción, yo no puedo participar activamente en una institución. No tiene nada que ver con el pago, no tiene nada que ver con Corazán. En ninguna institución pública que yo puedo participar. Entonces yo lo que hago es, con mucho pesar, presento mi renuncia al presidente y a la vicepresidenta Raquel Peña, en donde le explico los motivos, que mi vínculo familiar, que yo no lo puedo negar. Yo no puedo decir que ya yo no soy accionista de las empresas de las que formo parte ni beneficiario directo, porque ni el propio presidente me lo creería, ni siquiera ustedes me creerían eso. O sea, ante un gobierno como el que tenemos del presidente Abinader, que está planteando transparencia, esa es la mejor manera de contribuir, transparencia. Yo le dije, yo no puedo hacer las dos funciones, y lo dije con mucho pesar. Lo entendió, y al cabo del tiempo salió mi cancelación cancelación no, aceptó mi renuncia y fue nombrado el ingeniero Conrado Asensio, que me alegro mucho de su nombramiento, porque va a mantener igual. Es una persona muy interesada y conoce muy bien de los temas, y yo creo que va a hacer un trabajo, si no mejor que el mío, igual que el mío. Carlos, permítanos hacer pasar a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Carlos, una pregunta con relación al Consejo de Directores, porque a veces cuando las informaciones no están, surgen las especulaciones. Y hemos visto muchos temas, por ejemplo, en la gestión anterior. ¿Cuál es el sentido del Consejo? ¿Solamente ustedes aportan ideas o también ustedes son un elemento contralor o no? ¿O qué hace el Consejo en sí? El Consejo es la autoridad máxima de la institución. El Consejo es quien traza las pautas en términos generales. Para eso tiene un administrador, para eso tiene un gerente general. El Consejo simplemente establece las políticas que se van a regir de personal, de financiero, de todo, de accionar institucionalmente, y entonces en ese sentido le da seguimiento al mejor cumplimiento de todo eso. Pero no interfiere si ve algo, cualquier cosa, puede decir,
Audítenme a Frank. Como veedor. Exacto. Fiscalizador. Claro, tiene el Consejo cuenta con una comisión de auditoría interna que se rige bajo los principios del Consejo, que le da seguimiento bajo el mandato del Consejo directamente a la institución. Y eso, además de los seguimientos que le da en el día a día bajo la presentación de diferente información a través del director y los diferentes estamentos. Eso es así. Carlos, y antes, no capté bien el mensaje ahorita, antes de tú ser nombrado como presidente del Consejo, ya no estaban dadas las condiciones de que tú eres empresario, que tienes las relaciones, que eres suplidor y todo este tipo de cosas. ¿Por qué asumirla? En gobiernos anteriores ustedes vieron que eso no formaba parte, no era algo que llamaba poderosamente la atención, y entonces muchas veces pasaba desapercibido. Ya a principios de este gobierno se hizo hincapié en que no debía ser, justamente por los antecedentes que hemos tenido en ese sentido. Y las relaciones y los vínculos que se estaban formando en ese sentido. Entonces, cuando llama mi atención, después que yo estoy nombrado, es que yo le acudo a hacer una consulta, y con esa consulta en la mano es que me dice que no hay manera posible de yo formar parte, a pesar de mi amplio interés que tenía de servir al gobierno, de servir al presidente, a la vicepresidenta, y a mi ciudad y a mi país, que no era posible hacerlo. Entonces, bueno, con mucho pesar presenté la renuncia. Con mucho pesar, y quiero aclararlo porque es una institución modelo, es una institución de la ciudad. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Corazán, y si no la conocen, Corazán debería, ahora lo voy a sugerir, debería presentar la historia. Es una institución pública privada gestada por un grupo de ciudadanos que están preocupados por el agua décadas atrás, no ahora cuando hay un problema real de agua, sino décadas atrás se preocuparon por la administración del agua, por la dilapidación del agua, por el poco control que había en la administración del agua. Y ellos decidieron, entre lo que presento a Víctor Espallamera, al doctor Octavio Almonte, a una serie de ciudadanos que en aquel momento tenían conciencia de lo que iba a pasar en el futuro, y quisieron hacer Corazán. Es la primera y única institución con esa característica en el país. Y debería ser modelo, debería tener los ojos de la ciudadanía encima de Corazán y sobre todo de los lineamientos del agua, porque el futuro en el mundo, el agua es un grave problema. Carlos, tú hablabas el día pasado en este programa de que producir un litro de agua prácticamente tenía el mismo costo que uno de whisky. ¿Es autosuficiente Corazán? Corazán es autosuficiente con la ayuda del Estado, porque todavía a eso me refiero. La ciudadanía no cumple su compromiso cabalmente de pagar el agua. No cumple con eso. Entonces debería, porque entiende que es un servicio público. Y efectivamente es un servicio público, pero es un servicio público que se está dando con una calidad extraordinaria, aunque sabemos que en muchos sitios no le llega el agua adecuadamente, pero igual es un servicio que está mejor que en muchísimas otras partes del mundo, y que nosotros debemos valorar el producto de ese servicio de manera adecuada, porque podemos hacer peligrar el futuro de la ciudad. La ciudad está creciendo desproporcionadamente, y en un futuro lejano, una torre donde había una familia, hoy tiene cientos de familias. Y entonces llevar el agua de la misma calidad, en la misma vía, eso es un poco difícil, y solo Corazán va a poder hacerlo con lo que paga la ciudadanía y con las ayudas naturalmente que le da el gobierno central. Carlos, el concepto suyo con relación a el Consejo de Directores, que es un formato moderno de gobernanza a lo interno de las empresas, pero a la llegada del gobierno de Luis Abinader vimos como muchos consejos fueron eliminados. El de Corazán se dejó, que crea como... ¿Cuál es la concepción de un consejo? ¿Es adecuado, no es adecuado para No, por supuesto que es adecuado. Usted le está poniendo en las manos
de 3 ciudadanos que nombra el presidente de la República, para que sean sus ojos dentro de ese consejo. Tiene la Universidad Católica Madre Maestra y tiene la Asociación para el Desarrollo, independientemente de 2 ayuntamientos de la ciudad, entre lo que está el Ayuntamiento de Santiago, velando por el buen uso del agua, velando por el buen uso de la institución que administra el agua. Eso ahí es que yo quiero llegar. Es una institución que administra un servicio esencial para la ciudadanía. Entonces ese consejo va velando continuamente por eso y lo hace, déjeme decirle, de una manera efectiva, que para mantener ese servicio la mejor manera. Y por eso la ciudadanía debería estar contesta a eso, o sea, pagar su compromiso del agua de manera que la institución reciba los flujos financieros que necesita para administrar ese servicio básico. Hoy tenemos, Carlos, una mayor demanda incluso porque la ley prevé que ya no es para el municipio, es para la provincia, ya desliga a INAPA de esa responsabilidad que tenía en muchos municipios de esta provincia. Y tú hablabas del factor cobranza. Y Santiago es uno de los pueblos que más cobra el agua comparativamente con otros del país, incluyendo la capital. Es una situación que tiene la institución de ir creciendo en su cobro a la misma velocidad, si lo pudiera, de los servicios que va ofreciendo. Al ser una institución eficientemente que maneja eficientemente el tema del agua, pues el gobierno recuesta su servicio, en vez de quitárselo a INAPA, se lo da a Corazán para toda la provincia, pero no así el cobro. Entonces tiene que ir haciendo oficinas comerciales, sistema de cobro, sistema de facturación, implementando el control y todo eso dentro a la institución. Así es, Carlos, vamos nueva vez a la publicidad. Yo siempre he dicho que lo mejor que le puede pasar a una empresa, a una institución pública, es tener un consejo. Y más en la parte pública, que a veces necesitan los que dirigen a alguien que lo mantenga en el piso. Creo, y siempre cuando empezó el gobierno decía que era una especie de error haber eliminado. Es verdad que habían unos privilegios irritantes, pero lo mejor del mundo, tanto en el sector privado como en el público, es tener varias visiones para dirigir una institución. Cuando a veces la visión es una, el camino es tortuoso. Carlos Fonder, nuestro invitado de hoy, con él después de la pausa.
Carlos Fonder Victoria es nuestro invitado en este café de Diario 55. Carlos, una familia ligada al sector empresarial desde hace mucho tiempo y sobre todo a la de la construcción. Vimos el día pasado que la Asociación de Promotores, Constructores de Casas, Viviendas, Apartamentos, estaban quejándose por los altos costos de los materiales de construcción. Se reunieron inclusive hasta con el presidente de la República. Esto se ha quedado igual prácticamente. El sector construcción se ha mantenido, aunque hubo un receso por una semana. Esta situación que se ha presentado, ¿tú entiendes que ya definitivamente no hay nada que lograr, que conseguir, que buscar? ¿Ya el construir se pondrá cada día más lejos? Mira, yo particularmente pienso que la economía del mundo se mueve y fluctúa de acuerdo a sus propias conveniencias. Con esto me refiero de que por más que acudamos al gobierno, no vamos a poder lograr que pueda incidir en una baja determinante, aunque pudiera negociar y pudiera utilizar otros recursos que tiene a la disponibilidad. Pero la economía en aspecto va a subir y va a bajar y se va a mantener un promedio, una estabilidad, que es justamente la que veníamos trayendo desde históricamente. Los materiales subieron, yo creo que ahora parece ser que en los próximos días vendrá una alza nuevamente, pero es producto de ajustes internacionales. Hay un problema en la navegación de barcos, hay un problema en la materia prima, hay un problema serio con China. Hablaba el viernes con un amigo y me explicaba que China tiene un problema grave de manejo de sus exportaciones, y en ese sentido pues eso se transmite de una mano a la otra. Ahora, tenemos que esperar y producir sobre todo una estabilidad de manera de que el equipo cambie. Tenemos un año traumático, pasamos por el año 2020, que fue muy traumático, un año que no esperábamos, que todo se paralizó por un año, y entonces ahora donde la demanda vuelve y se incrementa, donde hay una capacidad mayor de absorber incrementos en los precios, pues el mercado va transfiriendo esos costos, lentamente se lo va transfiriendo al precio final. Y eso es lo que está pasando en todos los productos básicos de la construcción. Y efectivamente lo va a producir en el producto final, en un apartamento, en una edificación, tiene que producirlo de la misma manera. Carlos ha hecho algo, ha tocado dos puntos fundamentales y que esta mañana decíamos, Carlos, que el gobierno debe ponerle atención a eso. De explicar eso, Carlos lo explicó magistralmente, y de ir creando un ambiente, porque el caso de Colombia, que ya se salió de la mano porque tiene su toquecito político de lo que la gente exige, y explicarle a esto, señores, vamos a reducir el gasto en las familias, vamos a ordenarnos, porque vamos a tener situaciones que no dependen del gobierno, porque las materias primas aumentan para hacer el cemento, las materias primas aumentan para hacer el bloque, y eso da una situación, y lo mismo está pasando con los productos de consumo masivo, y debe haber orientación para que la gente vaya adecuándose, porque cuando tenemos situaciones económicas, entonces tenemos situaciones sociales que se nos detonan y terminamos en problemas serios. Así es. Hay mucha liquidez en el mundo, no me refiero a la República Dominicana, y eso da un poder adquisitivo mucho mayor en toda la gama, en todos los productos. Entonces, sobre todo en la construcción. Entonces, en ese sentido, el mercado tiene que ir asumiendo las cargas de costos que se le han presentado, y eso va a pasar. Tuvimos problemas recientes de comercio, este barco que encalló, el problema de muchas navieras suspendieron por el problema del COVID, la producción se cayó en el mundo porque no había demanda. Entonces ahora tenemos que volver a reposicionar los furgones que se quedaron parados en los diferentes puntos y no regresaron a su puerto de origen. O sea, una serie de temas que hay sobre la mesa que tienen que irse acomodando de manera que el tablero se componga y que al final pues vuelva de nuevo a la estabilidad, producir la estabilidad que traíamos. Así es. Hay liquidez en los bancos, Carlos, pero hay muchos sectores productivos que están esperando que le toque algo de esa liquidez para poder arrancar
o seguir trabajando. ¿Realmente entiendes tú de que debe analizarse esta situación y que no se quede solamente un grupito con esa capacidad económica? No, pero no se quede un grupito. Fíjate que los bancos están canalizando toda su cartera y de hecho se han canalizado todos sus recursos baratos que ha puesto de alguna manera a disposición el gobierno y que han funcionado definitivamente, pues están en el comercio, están en los préstamos personales, están en la tarjeta de crédito. La demanda de la divisa que nosotros estamos recibiendo mensualmente, pues se ha incrementado. Es un producto de esa gran liquidez que ha producido el gobierno americano y que nosotros tenemos una parte fuerte en nuestra economía, la hemos recibido y eso va de hecho al sector construcción de la mejor manera, o sea, se invierte adecuadamente. La economía fluye, de una manera o de otra fluye. Cuando yo recibo un peso, parte de ese peso va a bienes de primera necesidad, otra parte va a bienes de que no son de primera necesidad y una pequeña parte se invierte y entonces todo el mundo se equilibra bastante bien la economía en ese sentido. ¿Reforma fiscal primero y después pacto fiscal o debemos primero hacer el pacto fiscal y después la reforma? Porque, ¿qué es lo que decimos? La reforma es inevitable, pero el asunto es el timing, el momento. ¿Deberíamos, Carlos, antes sentarnos todos los sectores y hacer un pacto fiscal y después hacer los cambios y los ajustes o al revés? Primero acomodamos y después nos ponemos de acuerdo. Yo pienso que todo debe ir de la mano. Yo creo que la reforma fiscal pudiera producir el pacto fiscal que estamos esperando. Ahora, la reforma fiscal está tarde. O sea, si queremos captar una serie de recursos que por un tema de amnistía que ya está corriendo, que por cierto ya una parte de esa vence mañana, si queremos captar adecuadamente todo eso, tenemos que abocarnos a hacer una reforma fiscal. Y eso hay que hablarlo y hay que repetirlo hasta el cansancio, porque si no, no lo vamos a lograr. Y de nuevo quiero hacer mención del caso de Colombia. Edifiquemos adecuadamente a la ciudadanía de manera que entienda que nos conviene una adecuada, repito, una adecuada reforma fiscal. Y yo creo que eso va a producir muy bien aquel pacto fiscal, aquella reducción y administración adecuada del gasto público. Ojalá, y sí, insisto, y voy a ponerlo en negrita, lo voy a resaltar, de que hay que comunicar. Yo creo que en medio de la situación el presidente debería dirigirse al país y explicarle la situación para evitar esto, que creo que fue lo que faltó en Colombia, llevar al Congreso esto y la gente, reforma fiscal es lo mismo en República Dominicana. La gente entiende que reforma fiscal es aumento de impuestos, que no necesariamente tiene que ser así. Carlos, permítanos ir a la publicidad otra vez y venir con la parte final de este importante y fructífero conversatorio que hemos tenido con el empresario Carlos Fonder. Ya volvemos, no le cambie.
Carlos Alfredo Fonder Victoria está con nosotros en el café de Diario 55. Carlos, hay un tema que no podemos dejar desapercibido por lo importante y el interés que cobra el puerto de Manzanillo. Lo querían los chinos, los norteamericanos. Vemos que el presidente Abinader estuvo promoviendo en la cumbre en Andorra para que haya inversión europea en la República Dominicana. Y aparentemente los franceses también están interesados en invertir. Pero uno de los sectores más importantes y que uno supone deben ser tomado en cuenta es el empresariado de Santiago. ¿Cómo van encaminados los pasos hacia el puerto de Manzanillo en estos momentos? Mira, a decir verdad, no tengo mayores detalles de los últimos pasos que ha dado el gobierno en ese sentido. Sí sé que el presidente de la República está muy atento al tema y está procurando inversionistas en diferentes partes del mundo, como tú bien expresas, pero no sé qué ha pasado en los últimos momentos. Es un tema difícil, o sea, hay que congeniar el interés de invertir con el interés con la ruta naviera, que es lo más importante en este caso, y asimismo con la capacidad física que se tienen. Por eso el sector empresarial nacional y el sector empresarial de Santiago había propuesto ir dando pasos en ese sentido, y ya había hecho un primer acondicionamiento del muelle y estaba preparando proyectos que irían a justificar las rutas navieras que van a tocar el punto. Pero más de ahí, pues yo particularmente no me he enterado. Yo sé que ha habido gestiones, pero no estoy totalmente al tanto. Bueno, es una inversión grandísima que necesitamos y, como dicen, el horno no está para galletica. Carlos, un mensaje final, una orientación a la gente. Usted, aparte de ser un empresario, es una de las principales figuras, porque siempre ha estado de Santiago, porque siempre ha estado vinculado a instituciones que trabajan por y para Santiago. Entonces nos gustaría que usted envíe un mensaje final a utilizar su liderazgo empresarial y social para hacer un llamado a la sociedad de Santiago, el país y el mundo que nos está viendo a través de Super TV, Canal 55. Porque hay mucho desaliento en la población. Sí, de verdad. Y decía esta mañana que por eso invitaba al presidente en algún momento a hablarle a la población. Con mucho gusto. Mira, mi sentido va ya que la intervención era producto de mi salida de Corazán. Quisiera orientar la exhortación en ese sentido. Y vuelvo y repito lo que dije. El Corazán es una institución pública manejada por una parte fuerte del sector privado. Y en ese sentido, la ciudadanía, toda en general, debe unirse, debe amarrar las manos, debe agarrarse de las manos en torno a Corazán y apoyarla incondicionalmente. Primero, es una institución una institución que debemos cuidar como Santiago, no como país, sino como Santiago. Y segundo, es un producto vital para la ciudadanía. Yo salgo por la transparencia que me obliga el gobierno. Yo hubiera querido seguir trabajando por el interés nacional, pero la transparencia que el gobierno está manteniendo me obliga oportunamente a renunciar por mis actividades propias y privadas. Pero le pido a la ciudadanía que apoyen a Corazán, que apoyen a su director, que tiene el mayor de los intereses de servir a la institución y al país desde la posición que ocupa. Apoyen a su nuevo presidente, el ingeniero Conrado Asensio, que es una figura que tiene muchos años siendo conocida por todo. Apoye su consejo director y sobre todo apoye su organismo de adentro, de manera que nosotros podamos armonizar con un tema tan sensible como el agua. Carlos, y después de todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Gracias a usted por haber sacado este momento de su apretada agenda, que ya esto parece un cliché, sí, pero es así. Carlos, como empresario vinculado a muchos temas referente a Santiago, el tiempo se hace escaso, pero qué bueno. Primero, que saliera, porque a veces cuando no hablamos le damos espacio a la especulación, y era el llamado que hacíamos a los otros días, para que dar la cara y decir, no, estamos haciendo esto para que la gente
se entere y no empiece la especulación. Siempre es grato hablar con Carlos, informaciones importantes. Así que gracias a ustedes y gracias a Carlos, Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo trabajaron en el día de hoy para que ustedes recibieran este excelentísimo programa. Mañana a las 7 nos encontramos nueva vez. Feliz resto del día. Muchísimas gracias, Carlos Fonder, por haber estado con nosotros. Bye bye. Gracias a ustedes.